Bienvenido al podcast de Acción Escénica. Soy Cristian Nila, actor profesional y el encargado de guiarte en este maravilloso viaje donde en pocos minutos aprenderás a ser mejor artista y mejor comunicador. ¿Estás listo? Tips, entrevistas, preguntas, técnicas y mucho más en cada episodio. Sígueme en redes sociales y escúchame en las mejores plataformas de podcast a nivel mundial para que puedas empezar a brillar arriba del escenario, en tu trabajo y, por supuesto, en tu vida. ¡Comenzamos! Hola Mercedes, ¿cómo estás? Hola, buenos días. Pues muy bien, me encuentro muy bien, con muchas ganas ya de hacer esta entrevista. Qué bien, llevamos tiempo intentando hacerla, pero bueno, lo más importante es que hayamos conseguido quedar y poder estar aquí. Bueno, ¿cómo te encuentras? ¿Cómo te va todo? Pues la verdad es que bastante bien, dada la situación que tenemos de pandemia, pues bueno, yo creo que sobreviviendo como todos, ¿no? Pero intentando buscarle el lado positivo y que bueno, que no nos afecte demasiado el estar autoconfinado, como es mi caso. Salgo poquito nomás que a Totalmente. trabajar y intento no quedar con nadie, pues para minimizar, ¿no? Totalmente. Así que Y bueno, además así haciendo, estamos. haciendo estas cositas como podcast y tal, la gente puede Sí, estar en su casa escuchando, aprendiendo, estudiando, exacto. así que vamos a Muy bien, muy aprovecharlo. bien. Mercedes, yo te conozco que tú eres una gran profesional, además quería que fueras tú la persona que hiciese esta entrevista, pero yo te conozco, pero la gente, la persona que están aquí con nosotros, no. Cuéntanos un poco quién es Mercedes Ruiz. Bueno, pues yo soy, bueno, mi ámbito de explicación, de aplicación, perdón, es la neuropsicología clínica y la psicología sanitaria. Y bueno, yo estudié hace mucho tiempo en la Universidad de Málaga y cuando hice mis prácticas de neuropsicología ya por el 2004, pues trabajé, bueno, estuve haciendo las prácticas en un centro muy bueno, muy bonito y con un personal bastante cercano y profesional, muy buen profesional. Y bueno, me enseñaron un poquito en qué consistía la neuropsicología. Fue prácticamente el primer contacto físico, ¿no? Experiencial que tuve con la neuropsicología y me enamoré de esta disciplina. Entonces, bueno, a partir de ahí, pues hice mi especialidad, hice el máster de neuropsicología clínica, luego hice máster de atención temprana, porque bueno, mi ámbito de aplicación o la variedad con la que trabajo en cuanto a la población clínica, pues va desde los 4 años y medio aproximadamente hasta la adultez temprana, ¿no? Que son los 30 años. Formación, pues todo relacionado con el neurodesarrollo, ¿vale? Y experiencia, pues bueno, desde que comencé las prácticas en el 2004 hasta el día de hoy. Así que bueno, he visto muchísimos pacientes relacionados todos con los trastornos del neurodesarrollo, bueno, pues cuadros de TDAH, ¿no? Lo que es el trastorno y déficit de atención por hiperactividad, trastornos dentro del espectro del autismo. Durante 10 años estuve en una unidad de autismo también de la Universidad de Sevilla, en la Facultad de Medicina, con una de las mejores psiquiatras que hay en este país, que es la doctora Rafaela Caballero. También en contacto con la unidad de TDAH, con la doctora Mojarro, también una grandísima profesional y de las mejores psiquiatras que hay en este país en relación a lo que son los cuadros de hiperkinéticos. Y bueno, también estuve en el Hospital Macarena formándome en neuropsicología, con también muy buenos profesionales, Mónica Borges y Pablo Duque, que fueron pues como mis padres, ¿no? Dentro de la neuropsicología y que me enseñaron muchísimo, tanto a nivel profesional como a nivel personal. Así que bueno, hasta ahí más o menos te puedo contar. Aún sigo en la práctica clínica hasta que el cuerpo aguante. Y mucho tiempo seguro. Sí, por Por eso favor. quería que fueras tú que hiciera esta entrevista, porque creo que de verdad sabes mucho sobre el tema y me parece además un tema súper interesante que además tú y yo estamos en un proyecto, que luego hablaremos de él también, pero me parece de verdad que el teatro en este caso creo que juega un papel importante, ¿no? En el desarrollo neuropsicológico también de los pacientes. Cuéntanos un poco, ¿qué es la neuropsicología? Porque hay personas que dicen, bueno, a ver, lo he escuchado, pero realmente no saben qué es. Bueno, la neuropsicología es una disciplina de la psicología, aunque hay quien ya está planteando que quizás es al contrario, lo cual puede abrir un gran debate, mucha controversia, pero que es bastante interesante, ¿no? La neuropsicología lo que hace es relacionar las áreas cerebrales con el funcionamiento que luego vemos en nuestro día a día, ¿no? Es decir, tenemos diferentes áreas, pues áreas prefrontales, áreas temporales, áreas occipitales, donde está básicamente concentrado lo que es la visión, por decirlo de alguna manera, la capacidad visual.
Y cuando hay un déficit o cuando hay una alteración cognitiva, bien por un daño sobrevenido, un daño cerebral sobrevenido como un accidente de tráfico, o bien porque la maduración del cerebro no ha seguido el curso que debería seguir, pues ese funcionamiento se ve alterado, y lo que hace la neuropsicología es identificar las áreas que deberían estar correctamente maduras para que ese funcionamiento fuera correcto. No Perfecto. sé si Yo lo... creo que ha quedado bastante claro y además contundente ahí. Y oye, ¿y qué tipo de trastornos trabaja la neuropsicología? Bueno, la neuropsicología fundamentalmente surgió hace ya Mm, mucho tiempo ujú, para tratar sobre todo daño cerebral. Y ujú, cuando yo comencé, que llevaba a nivel infantil lleva muy poco tiempo, pues se estaban aplicando lo que era el entrenamiento cognitivo, es decir, la rehabilitación en personas con demencia, y luego se vio que esa rehabilitación se podía aplicar al ámbito infanto-juvenil. ¿Vale? Tanto en niños con trastornos del neurodesarrollo, es decir, cuando no hay una causa física que justifique el cuadro que el niño presenta a nivel psicopatológico, como en cuadros orgánicos, bien porque tenga de base una epilepsia o porque haya un tumor, porque haya tenido un accidente de tráfico o lo que sea. Esa es básicamente la aplicación o la aplicabilidad de la neuropsicología. Trastornos orgánicos, trastornos por accidentes o por daño cerebral sobrevenido y trastornos del neurodesarrollo. ujú. Y a nivel de artes escénicas, por ejemplo, nosotros estamos con este proyecto que es Why Horizon Project, estamos enfocando el trabajo de un poco de neuropsicología y todo eso a las artes escénicas. ¿Cómo influye? ¿Qué crees? ¿Por qué las artes escénicas son importantes en ese sentido? Bueno, vamos a ver. El proyecto que nosotros llevamos a cabo, el de Why Horizon Project, está relacionado o es de aplicabilidad en el TEA, en el trastorno del espectro del autismo. ¿Qué es lo que ocurre en este cuadro? Pues en este cuadro hay una afectación en tres ámbitos, por decirlo de alguna manera. O hay tres características que las personas con autismo tienen afectadas. Una es la comunicación, la parte más lingüística de la comunicación. Otra es la relación social. Y por otro lado, pues todos los patrones restrictivos, los intereses restringidos, ¿no? Y patrones rituales repetitivos. Bueno, pues sí se ha visto en estudios que se han hecho que gran parte de lo que le ocurre a las personas con autismo es que hay una afectación en la activación de las neuronas espejo. Las neuronas espejo son neuronas a la vez motoras y sensoriales, que nos permiten o están en la base de tanto nuestra capacidad para realizar un movimiento como para poder identificar el movimiento en los demás. No solamente lo que es nuestra capacidad de imitación, sino que cuando alguien hace un movimiento, nuestras neuronas espejos se activan, y aunque nosotros no estemos realizando ese movimiento, sí somos capaces de saber qué movimiento es. Es decir, nuestro cerebro interpreta, sabe, le da sentido, tanto lingüística como sensorialmente, hace como una composición comprensiva de lo que está viendo. Entonces, claro, las personas con autismo tienen muchísima dificultad en la teoría de la mente. La teoría de la mente es la capacidad que tenemos para implementar en los demás o para identificar en los demás estados mentales, emocionales, conductuales, es decir, para hacernos una idea de cómo es cada persona. Muchas veces se habla de qué impresión te ha dado esta persona, ¿no? Que la conoces por primera vez. Y dices tú, voy, pues por su forma de hablar, por su forma de actuar, por cómo gesticula, pues puede ser una persona tímida, una persona muy extrovertida, una persona que no para de hablar. Entonces nos hacemos una idea de cómo es esa persona y somos capaces de interpretar su comportamiento. Las personas con autismo no pueden. Y se ha visto que parte de ello es debido a que las neuronas espejo no se activan. Están en la base del aprendizaje imitativo. Por lo tanto, el teatro es una herramienta, yo creo que maravillosa, para poder ayudar a las personas con autismo a que sus neuronas espejo, a forzar que sus neuronas espejo se activen y pues realicen o lleven a cabo conexiones con otras neuronas que les permitan desarrollar un poco más esa teoría de la mente. También las personas, por ejemplo, que no tenemos ningún problema a nivel de autismo y tal, el teatro creo que es una herramienta fundamental para el tema de la empatía, que yo creo que también Muchísimo. es otro elemento que el teatro trabaja. Por lo tanto, es como que estamos trabajando todas esas cosas a la vez. Y a la vez
creo que el tema comunicativo, ¿no? Porque cuando hablamos de comunicación, y lo hemos visto también en otros podcasts, hablamos de cuerpo, empatía, emociones, conexión con la otra persona. Por lo tanto, es como que el teatro va a trabajar en general todo lo que ellos necesitan, ¿no? Efectivamente, tú lo has dicho, la comunicación, porque muchas veces estas personas pierden la globalidad de la situación, se quedan con Ujú. detalles que a la mayoría de las personas nos pasan inadvertidos porque no nos dan información general del contexto en el que nos encontramos. Entonces, claro, todo lo que hace el teatro, bueno, pues la gestualidad, el uso del cuerpo, la expresión facial, el ser capaces de un guión, un texto, un personaje, ser capaz de meternos en la piel de ese personaje, de saber cómo siente, de cómo comunicar nuestras emociones, pues es algo que favorece no solamente a toda la población, evidentemente, sino a estas personas de manera más concreta, ¿no? Eso es algo, por ejemplo, que yo he notado muchísimo desde que los alumnos de Why Horizon Pro ya asisten a tus clases de teatro, ¿no? Y yo quedé maravillada y creo que lo hablamos en su momento en una de las supervisiones, ¿no? Bueno, yo soy la directora de la escuela TEA de Why Horizon Project y supervisando un poco cómo se iban desarrollando las clases, ¿no? Pues pintura, teatro, etcétera, asistiendo a la tuya, pues me llamó mucho la atención que en una semana o en 2 semanas los chavales eran capaces de seguir una instrucción que le habías dado una vez. Entonces se ponían en línea, recuerdas, ¿no? Que tenían que hacer un ejercicio de baile, Todo, sí, 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 eh, sí, sí. se tenían que cruzar las manos. Bueno, y yo quedé maravillada porque además lo que observé fue el grupo, que es lo que muchísimas veces hemos hablado, ¿no? Son personas que han sido educadas en un ambiente normalizado, en un contexto normalizado a nivel escolar, donde la pertenencia al grupo creo que ha sido muy complicada para ellos. Entonces aquí el verlos trabajar contigo, el ver cómo se ayudan unos a otros, cómo se esperan a que les llegue el turno a la hora de trabajar y cómo trabajan en grupo, cómo se relacionan en grupo y lo bien que se sienten. No he notado que hubiera malestar, al revés. Se sentían que pertenecían a ese grupo. Entonces, claro, no solamente es la comunicación, no solamente es la capacidad de imitar al otro, sino es la relación social y es el bienestar personal, ¿no? El saber que podemos hacer las cosas y que se nos dan bien y que nos, decirlo de alguna manera, que nos sentimos aceptados, que vemos que nos aceptan. Totalmente. Además, creo que uno de los problemas de la educación es que ellos, desgraciadamente, en una escuela, como tú dices, normal, claramente siempre tienen una atención tan personalizada, tan para ellos, que nunca se les está ayudando a estar con los demás, ¿no? A esto de la inclusión que se suele Ujú. decir. Y entonces trabajar en grupo, sobre todo en teatro, donde trabajamos con las emociones del compañero, ¿qué está haciendo? Ellos aprenden a observar, a mirar, a entender, ¿no? O sea, un simple ejercicio que siempre hacemos al final con música, vamos a acariciar, que a ellos le Ujú. cuesta mucho no entender que si aprietan hacen daño. Pues es muy llamativo como en poco tiempo ya saben que esto no hace Efectivamente. daño y que cuando aprietan sí. Entonces son cosas muy, muy lógicas o muy normales, entre comillas, para nosotros. Dice, bueno, Sí. eso se sabe, pero para ellos no. Entonces creo que a veces yo creo que hay determinadas disciplinas, como siempre hemos dicho, que deberían entrar de forma obligatoria, ¿no? En la educación. Sí. Porque es que, bueno, y no solo para ellos, es decir, que hay personas que no tienen ningún tipo de trastorno y que necesitan el Ujú. teatro para todos estos aspectos. Sí. Y una cosa muy interesante que además pasaba en las clases, que pasa en las clases, es el tema de que a veces entra algún hermano a trabajar con ellos, algún hermano que a lo mejor no tiene ningún trastorno y trabaja muy bien con el grupo, ¿no? Porque a ellos le cuesta mucho acostumbrarse a los Ujú. cambios, ¿no? Siempre ellos Sí. tienen que llevar la misma rutina y tal. Pero nosotros de vez en cuando le incluimos alguna cosa un poco externa, algo que... Y es como que se acostumbra, ¿no? De forma Más mucho más rápido. rápida. Sí. Ujú. Sí, eso está muy Eso, relacionado también con lo que es la flexibilidad cognitiva. Las personas con TEA a nivel cognitivo tienen una afectación muy importante en todo lo que es las funciones ejecutivas. Las funciones ejecutivas están localizadas en el lóbulo frontal, en toda la zona más prefrontal, y a ellos les cuesta muchísimo, tú lo has dicho, ¿no? Necesitan una rutina, les cuesta muchísimo aceptar los cambios. Pero de verdad, yo desde que empezamos con este proyecto, lo único que veo es avance, lo que veo es eh,
emocionalmente los veo más tranquilos, como más maduros a nivel Ujú. emocional, como si estuvieran descubriendo cosas, pero no como a lo mejor lo hace un niño que a nivel normativo lleva su curso, ¿no? Evidentemente, sino que ellos lo van descubriendo, bueno, a edades hay grupos que tenemos a los niños mezclados, ¿no? No hay diferencia porque entre ellos se relacionan estupendamente, pero sí es verdad que mmm, lo estamos viendo de una manera tan sutil, tan, tan natural, que a mí me tiene de verdad fascinada. O sea, yo nunca me he cerrado, evidentemente, dentro de la neuropsicología, ¿no? Como me dicen algunos padres, ¿y tú crees que dentro de...? Digo, mira, yo lo único que te puedo decir es que en todos los años que llevo trabajando en la práctica clínica en la neuropsicología, jamás le he cerrado las puertas a ningún paciente y siempre me ha sorprendido para bien. Entonces, claro, con el teatro estoy muy sorprendida y muy feliz, la verdad, de ver esos cambios tan buenos en ellos. Pero es que esa es la actitud, porque yo lo veo también a nivel de profesorado. A veces hay profesores que tiran la toalla con algunos alumnos, que no tienen problemas, simplemente necesitan un poco más de atención. Exacto. Entonces creo que todos tienen el derecho a tener esa atención, todos pueden llegar a mejorar dentro de sus limitaciones, de cómo son, pero necesitan a alguien que realmente esté ahí. Y tú, yo sé que eres además una profesional que está pendiente de cada uno de forma personalizada, es decir, que eso hace también que el paciente y los padres se sientan como mucho más tranquilos, ¿no? Saben que pasito a pasito Sí, algo está pasando. sí, Y totalmente. oye, otra cosa, a nivel de teatro, es verdad que no hay muchos estudios sobre neuropsicología y teatro. ¿Hay alguien que ha hecho alguna tesis, hay algo de información y bibliografía en ese sentido? Bueno, ahora mismo estamos haciendo un poco el estudio, sí, no me sale la palabra. Estamos haciendo como una revisión bibliográfica de todo lo que Ujú, se ha hecho en relación a las artes en general, tanto en bueno, pues las artes plásticas, ¿no? La pintura y todo esto, la danza, ujú. flamenco, danza clásica, lo que es la música popular o lo que es un poco, ¿cómo lo diría? Mm, lo que forma parte del pueblo, ¿no? La música popular, ¿vale? Por decirlo de alguna manera. Y luego el teatro y etcétera, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? Que estudios importantes o que avalen mejoras hay pocos todavía. Nos queda evidentemente que estudiar, ¿no? Un poco seguir revisando todo lo que se ha hecho, pero hay poco. Cristian. Hay, por ejemplo, una profesional que a mí me gusta mucho que se llama Jessica Phillips, que es neurocientífica y trabaja en Estados Unidos. Ella lo que hace es ver el desarrollo auditivo y la percepción musical y lo hace con bebés y con niños pequeños. Y bueno, de alguna manera están descubriendo que tenemos un ritmo interno, ¿vale? Ujú. Eso por un lado. Por otro lado, tenemos también otro profesional. Yo estuve en un congreso en el 2018 en Granada y bueno, era un congreso internacional de psicología clínica. Bueno, yo no soy psicóloga clínica, soy psicóloga sanitaria, pero bueno, me interesaba un poco pues por ver qué es lo que se estaba cociendo a nivel internacional en aquella época, ¿no? Y una de las exposiciones que más me gustaron fue la del profesor Amador Cernuda, que es, bueno, es subdirector del Instituto Universitario Danza de Alicia Alonso. Bueno, esta señora trabajaba en Cuba y es uno de los grandes exponentes de la danza para personas o que se ha aplicado a personas con trastornos mentales o con algún tipo de dificultad en lo que es la integración social, ¿vale? Bueno, personas drogodependientes, con trastornos de ansiedad, trastornos de depresión, etcétera, ¿no? Entonces, este señor pues presentó hizo una exposición con un representante también, si no recuerdo mal, porque aquí estoy tirando un poco de memoria, con un representante de la Escuela Nacional de Danza, si no recuerdo mal, y bueno, hablaba de los beneficios a todos los niveles, tanto a nivel personal como a nivel social, de integración, lo que hemos hablado antes, ¿no? Y luego también hay algunos estudios, siempre desde la práctica,
es importante porque aunque la investigación básica es importante para poder conocer qué subyace, ¿no?, a nivel cerebral al funcionamiento del ser humano, evidentemente, pero la práctica es la que nos va a decir si eso que estamos hipotetizando en una investigación es aplicable o no, o si ocurre o no ocurre, ¿no? Nos va a decir si nuestra hipótesis es verdadera o no lo es. Entonces, en Alicante, en la Comunidad Valenciana, pues se estaba llevando a cabo en grupos de escolares clases de música popular. Entonces, los niveles de ansiedad de los niños bajaban, tenían mejor calidad de vida, en casa estaban más tranquilos, estaban más relajados y sacaban mejores notas. Es decir, de alguna manera les ayudaba a mejorar sus niveles de concentración, sus niveles de comprensión y sobre todo de afrontamiento a las tareas académicas, ¿no? Entonces, bueno, sí se ha visto que hay una mejora sobre todo en lo que es el rendimiento individual a todos los niveles, tanto en nuestro rendimiento cuando tenemos que afrontar una tarea determinada, como en nuestro autoconocimiento, ¿no? En cómo somos, cómo nos expresamos, cuáles son nuestros sentimientos, cómo los podemos expresar y cómo podemos comunicarnos con el mundo. Qué Entonces, bien. bueno, la cosa está un poquito por ahí. Sí, no hay todavía mucho, pero es cierto que también para eso estamos nosotros, ¿no? Efectivamente, ahí estamos nosotros metiendo caña, a ver qué podemos hacer. Pues sí, hombre, por supuesto, porque yo creo que al final eh, cada uno suma, cada uno pone su granito de arena y entonces al final, granito a granito, ¿no? Conseguimos descubrir cosas que yo creo que van a ser muy potentes. Todo lo que has mencionado realmente también ayuda a la mejora de personas y de niños que no tienen Ujú, ningún tipo de trastorno. Es decir, lo que pasa es que los niños con trastorno del espectro autista necesitan claro. más atención en ese sentido. Pero creo y espero que en algún momento, del- en algún momento de estos años, la educación entienda que las artes escénicas, como han hecho otros países, Sí, son una herramienta para la vida fundamental, de desarrollo personal, da igual que luego te totalmente. dediques a ellas profesionalmente o no. De Sí. hecho, yo sé que tú has hecho también, tú has tenido tu rollito, ¿no? Como se suele decir con las artes escénicas, ¿no? Cuéntanos Bueno, un lo poco. estudié, lo estudié hace mucho tiempo. Es Sí. una parte de mi vida que está ahí, pero bueno, me ayuda a conocerme y a conocer un poquito el mundo que me rodeaba. Y, Eso y luego es. sí lo aplico mucho en mi consulta. De hecho, Cuéntame un poco, cuéntame un sí, poco. bueno, yo soy muy payasa. Yo con mis niños, muy payasa y muy bruta, muy bruta. También es verdad que la mayoría de los pacientes que yo tengo, pues son pacientes con cuadros de lenguaje y cuadros de TEA. Entonces, tengo más pacientes, pero evidentemente llevo muchos años trabajando con personas con TEA, ¿no? Y comparten muchísimas características con las personas que tienen cuadros de lenguaje, sobre todo por afectación en la comprensión. Entonces, claro, ellos las bromas, los dobles sentidos, las ironías no las pillan. Tú tienes que ir de frente con ellos, ¿no? Entonces, por eso digo que soy muy payasa y soy muy bruta, porque les hablo muy claro. Pero es verdad que les ayuda a comprender de manera clara lo que está ocurriendo. Cuando les vamos con subterfugios, cuando le utilizamos la ironía con ellos se pierden porque no tienen maldad. Entonces, no tienen capacidad para intentar decir una cosa diferente de lo que están expresando. Entonces, claro, eso es algo que practicamos todos los días. Todos los días les pongo voces distintas, les hago imitaciones, me meto con ellos se meten conmigo, bailamos, o sea, todos los días en las sesiones intentamos y fundamentalmente que haya diversión, que haya risa y aprender a reírnos de nosotros mismos para que sepamos también que frustrarnos, que las cosas no nos salgan bien, pues no pasa absolutamente nada. Y que reírnos nos va a aliviar un poco esa frustración también. Entonces, bueno, sí, yo soy un poquito payasa y siempre trabajamos un poquito en esa línea. Utilizamos también en muchas ocasiones, cuando hay dificultades para el reconocimiento de situaciones sociales, pues utilizamos también el guiñol. ¿Vale? Utilizamos muñecos a los que les damos vida o bien también utilizamos el role playing. Cuando ellos utilizan el guiñol, es algo que les atrae muchísimo, o sea, todo lo que sean marionetas les encanta porque las pueden manipular. Entonces, cuando ven cómo tú juegas, ellos quieren hacerlo. Entonces, claro, es una manera también de meter, entre comillas, el teatro a través de marionetas para que ellos sean capaces de crear escenarios o de resolver situaciones a través de ese tipo de aplicación. Y luego el role-playing, ¿no? El otro día, por ejemplo, estábamos en una sesión
y estaba con la alumna de prácticas y un paciente y hicimos una situación. Cuando el paciente vio la situación, pues aprendió de ella y dijo que no iba a hacer lo que tenía pensado hacer a nivel social, con lo cual le ayudó a tomar conciencia, ¿no? Sí, es importante. ¿Y tú normalmente dejas que los padres estén en las sesiones, que los niños cómo suelen trabajar mejor? Nosotros trabajamos de manera individual y bueno, ahora con el COVID pues tenemos muy absolutamente reducido lo que es el número de personas dentro de lo que es la consulta. Entonces solamente Ujú. está el paciente, estoy yo con él y tenemos una alumna o dos de prácticas. La secretaria y la psicóloga, o sea, no hay nadie más. Los padres no entran en consulta, no han entrado nunca, salvo en los casos, por ejemplo, que se conocen más de atención temprana, ¿no? Donde hay dificultades que los padres tienen que saber solventar en el ámbito familiar, por lo tanto entran para poder adquirir esas herramientas, ¿no? Ujú. Pero en el caso de la neuropsicología, la mayoría de las veces los pacientes, en mi caso, en mi consulta, no entran. ¿Por qué? Pues porque de alguna manera se contamina lo que es el proceso terapéutico. Entonces, cuando trabajamos con los pacientes, tenemos que trabajar de una manera objetiva y la familia introduce elementos subjetivos que lo que hacen es contaminar y no permitir que la evolución de la terapia sea lo adecuadamente rápida, ¿no? Todo tiene un proceso en un tiempo lógico y bueno, cuando los padres quieren a lo mejor que las cosas vayan más rápido, comienzan a solicitar, pues, oye, yo quiero ver esto, o se puede trabajar esto, o mira lo que pasa en casa, lo podéis trabajar ya. Y claro, ellos tienen que entender que la neuropsicología no es como la psicología clínica. La neuropsicología trabaja en base a funciones deficitarias, pero sobre la base de funciones que son potentes, que están preservadas. Entonces, si yo tengo un niño, por ejemplo, que le que le cuestan los cambios porque no presta atención o porque cuando tú le das una orden la pierde, no puedo trabajar funciones ejecutivas si su atención y esa capacidad para ejecutar una sola orden no son adecuadas. ¿Me explico? Entonces hay siempre una base de funcionamiento que tiene que ser correcta para que podamos trabajar otras funciones más complejas. Claro, la familia te demanda lo que está viviendo, las dificultades que está viviendo. Y es el profesional el que le tiene que decir, vale, esas dificultades se deben a esto, esto, esto y esto. Primero tenemos que trabajar esto para que esas dificultades mejoren o esa situación en casa cambie. Llegaremos, pero ahora no es el momento. Entonces, claro, permitir que la familia entre en la consulta, pues de alguna manera puede no perjudicar, porque la familia es como yo digo siempre, no somos un equipo. El cole, su profe particular, su profe de piano, su profe de, yo qué sé, de tenis. Yo intento hablar con todos los profesionales que están relacionados con el aprendizaje, ¿no? Y la evolución de mis pacientes. Pero es verdad que cada uno tiene que tener su lugar. Ujú. Y me parece muy interesante lo que dices porque a veces creo que los padres a lo mejor no son conscientes, lo hacen con toda la buena voluntad del mundo y dicen, oye, ¿y esto? Pero es verdad que para eso estás tú diciendo, vale, para esto hay que hacer primero esto. Y creo que en ese sentido, bueno, es cuestión también de confianza, ¿no? Pero, ¿qué tipo de ejercicios has visto que te han funcionado más a nivel de artes escénicas, por ejemplo, trabajando con tus pacientes? Y Bueno, también trabajando con viendo mis un poco la pacientes. evolución de los chicos de White Horizon, por ejemplo. Sí, bueno, siempre, y si no recuerdo mal, cuando comenzamos en White Horizon, bueno, desde el Departamento de Neuropsicología, lo que se intenta es que todo el aspecto neuropsicológico vaya increciendo. Es decir, todas esas funciones cognitivas que tienen que estar en un rendimiento adecuado, pues se consiga, ¿no? Entonces yo recuerdo cuando nos reunimos con todos los profesores, marcar unas pautas en las que yo solicitaba que por favor todo el aspecto atencional de secuenciación motora, de secuenciación lingüística, de secuenciación auditiva y de memoria de trabajo se llevaran a la práctica, ¿no? Entonces, eso es algo que habéis hecho todos los profesores. Todos habéis potenciado que esas funciones cognitivas mejoraran. Por lo tanto, las áreas cerebrales que subyacen a ese funcionamiento seguro que han cambiado.
En neuropsicología, aplicar el arte dramático es un poco más complicado, porque aunque sí trabajamos con las emociones, trabajamos mucho el role-playing, como te he comentado, trabajamos mucho los guiñoles, pero yo considero que el arte dramático ha de trabajarse en grupo. Creo que es importante porque, sobre todo para ellos, no de manera general, ¿no? Evidentemente hay obras en las que nada más que hay un actor, pero a lo que me refiero es que para ellos es mucho más importante crear un grupo en el que se sientan reconocidos, porque si ven que un compañero que tiene el mismo déficit que él es capaz de expresar lo que a él le están pidiendo, va a ser capaz de aprender de él. Es decir, ellos saben quiénes les rodean. Llega un punto en el que ellos son capaces de identificar que su compañero que antes hacía así, ya no lo hace. Y si no lo hace él, a lo mejor yo tampoco lo hago. O sea, eso es lo que yo he notado, por ejemplo. Ujú. La mejora que he visto es en lo que ven en los demás y en lo que ven en ellos mismos. Es decir, estamos desarrollando la teoría de la mente. Es Por que lo es tanto, todos los ejercicios que tengan que ver también con imitación, por ejemplo, sobre del todo. compañero, Ujú. todo lo que tenga que ver, por ejemplo, a nivel de expresión corporal con los ejercicios como el espejo, ¿no? Todas esas cosas les ayuda un poco a empatizar, entre comillas, con el estado del compañero y también a llevarlo a su situación. Efectivamente, de hecho, en una de tus clases, por ejemplo, y hablando del espejo, recuerdo que se ayudaban. Yo recuerdo que uno le decía, mira al espejo. Entonces, claro, que una persona con autismo que, como tengo conciencia de ello, Ujú. antes no era capaz de ver quién tenía al lado, ni le importaba quién tenía al lado, ahora es capaz a su compañero de guiarle. Es que me parece un avance tan maravilloso que a mí, no sé, me entusiasma, Claro, sinceramente. claro. No, además, yo sé que a ti te apasiona mucho lo que haces, mucho, 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 Me gusta mucho, mucho. mucho. ¿Y has visto, por otro lado, algún ejercicio que tú crees que todavía para ellos es demasiado? Es decir, que mira, esto le cuesta todavía seguirlo o necesitamos que a lo mejor no sean tan profundos, porque sabemos que hay distintos niveles, ¿no? Sí, También de autismo, efectivamente. entonces no Mm, podemos trabajar igual con un niño que tiene autismo profundo que con un niño que, claro, bueno, que tiene solo una parte un poco más comunicativa. ¿Qué sí. tipo de ejercicios has visto que quizá todavía no les vienen bien del todo? Hombre, dentro del teatro yo creo que toda la parte que se está trabajando más a nivel visoperceptivo, que para ellos es muy importante porque se activa toda el área parietal, toda el área occipital también, y cuando lo hacemos conjuntamente con lenguaje, pues tenemos toda la parte temporal. En ellos el montar una pequeña obra de teatro todavía es muy complicado, es decir, la capacidad para aprender un texto, para saber cuándo entrar, para tomar conciencia de lo que es el ritmo, por decirlo de alguna manera, que tiene una representación teatral, yo creo que todavía no pueden. Entonces, es trabajar con elementos sueltos dentro del teatro, ¿no? Muy relacionados con todo lo que tú estás trabajando, ¿no? Con todo lo que tú pones en marcha, más de expresión corporal, de expresión de emociones. O, por ejemplo, ¿no? A mí hubo un ejercicio que me gustó mucho porque unió no solamente la parte física, ¿no? O corporal, sino la parte emocional, que fue elige una canción que a ti te guste. Entonces los pusiste a todos en un corro y cada uno cantó un trozo de una canción que le gustaba. Una canción que le gustaba, que le hace sentir bien, que le hace disfrutar. Entonces, llevar esa emoción a un grupo es que volvemos a lo mismo, volvemos a que estamos trabajando la empatía, estamos trabajando el reconocimiento del otro. Es que si yo disfruto con esto y lo comparto contigo, es porque también quiero que tú disfrutes. Es que es de las grandes dificultades que tienen las personas con TEA. Y sin embargo, en las clases de teatro, en las clases de pintura, lo estamos observando. En deporte, lo estamos observando. Cómo trabajan conjuntamente y cómo comparten. Me parece, además, te digo, yo aprendo muchísimo con ellos porque te hacen como volver a entender como algunas cosas básicas. O sea, Ujú. lo que tú dices de ponerme en un grupo, cantar una canción y simplemente
estar ahí en el presente, escuchando esa canción y que me llegue, que parece una cosa muy básica, porque realmente lo hacemos a diario, ¿no? La comunicación, yo te veo por la calle, te hablo, te digo y te transmito algo, eso a veces se pierde, porque como vamos siempre, fum, 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 como muy rápidos y queremos hacerlo todo, perdemos algunas cosas tan básicas de la vida del ser humano que estando con ellos, como ellos la necesitan, entonces nosotros también volvemos a reconectar con toda esa parte más... Efectivamente. Y yo personalmente siempre lo digo, es que a veces me asombra también porque me enseñan cosas. Digo, mira, fíjate tú, esta que para nosotros es una tontería, para ellos es un mundo. Es un mundo que se les abre y Claro, que no sabemos hasta dónde va a llegar, que es claro. lo chulo, es lo que estamos descubriendo, ¿no? Ujú, Muchísimas veces se nos ha hablado de que la persona con autismo lo es siempre, es una condición. Nosotros ujú, más que trastorno lo queremos llamar condición, es una condición en la que tú ves la vida de una manera diferente al resto, ¿no? Ayer por la noche leía un artículo, un comentario en internet en el que hablaban de que la sociedad siempre ha hecho que sea la persona con autismo la que se adapte. Es decir, la normalidad es esta. Y tú, como no eres normal, no encajas. Entonces te tenemos que poner profesionales para que encajes. Bueno, no podemos crear otra, otra forma de ver la vida paralela, en la que lo importante no sea sacar un 10 en matemáticas, sino que tengamos un poquito más de empatía hacia los demás, que sepamos expresar nuestras emociones. Yo tengo niños con 6 y 7 años que no saben expresar sus emociones y dirán, es que es muy pequeño no, nunca se es lo suficientemente pequeño para saber expresar lo que sentimos. Debería enseñarse desde chiquitito, desde el principio, y no solamente en casa, que evidentemente los papás son los encargados, ¿no?, de esta educación emocional, sino en el cole. Meter o introducir clases pues, de teatro, de danza, de música, de lo que es la belleza de la comunicación que no es verbal. Comunicación de emociones, de cómo te sientes y de qué puedo hacer con 5, con 6, con 7 añitos para que te sientas mejor. Y que si consigo que te sientas mejor, que tú tengas la capacidad de agradecérmelo. Porque el ser agradecido es algo precioso y es algo que nos hace sentir muy bien con nosotros mismos y que a nivel cerebral libera, libera neurotransmisores que nos llevan al bienestar emocional. Y una sociedad llena de personas que viven en bienestar emocional es una sociedad muchísimo mejor y muchísimo más bonita. no, totalmente. Yo creo que aquí vamos también más allá del autismo. Vamos, creo que es la competencia emocional que no se plantea en la educación actual, se plantea más el contenido, ¿no? El contenido siempre es lo Exacto. más importante sobre la calidad de las cosas. Hace que cuando uno crezca, lo que quiere es mucho contenido, mucho dinero, mucho trabajo, mucha cantidad, porque lo que te están enseñando en este tipo de educación es la cantidad de fechas que puedas recordar, la Mm, cantidad de fórmulas que puedas recordar, pero no te enseñan cuál es la mejor, cuándo aplicarlo, ujú. cómo llevarlo a la vida real. Hay alumnos que son a lo mejor a nivel de memoria brutales, pero que luego a nivel de inteligencia emocional, Nada. yo creo que solucionaríamos muchos de los problemas que se hablan también de violencia machista, de muchísimas cosas, vienen de que no hay una educación Mm, emocional, además de sexual en ese sentido, pero emocional que realmente hace que la persona puedan expresar, porque son personas que a lo mejor durante toda su vida se han aguantado y el día que ujú. explotan con todas las consecuencias. Entonces, gestionar eso no solo para los niños con autismo, sino para todos sería, vamos, una escuela de vida. Y hay países que lo hacen y el resultado se nota. Son sociedades totalmente distintas. Me llama mucho la atención que a estas alturas de la vida, con todos estos medios que tenemos, no somos capaces de mirar al vecino, ¿no? O sea, yo me Increíble. conecto y puedo ver lo que sea, pero estas pequeñas Sí, cosas sí. es como que no se ven. Sí, Y y es muy me parece, importante. Yo sí. llevo poco tiempo viviendo donde vivo y a mí me han educado
en un ámbito social en el que nos ayudábamos unos a otros y los vecinos están para echar un cable, no va a estar todo el día llamando al vecino, pero si necesitas algo, ¿no? O si ellos lo necesitan, que puedan contar contigo. Y la verdad es que, bueno, he hecho un poco de feeling, tengo un poquito de feeling con algunos vecinos de aquí, de mi zona, pero es verdad que viviendo tan cerca no dan ni los buenos días. Entonces es algo que te choca, ¿no? Claro, Como diciendo, tan dentro de nuestra parcela nos hemos metido. El mundo está afuera y no está solamente a través de Internet, está afuera, está ahí abajo, en la persona que está paseando en bicicleta, en el farmacéutico, en la tienda que ahora con el rollo de la pandemia les tenemos que echar una mano. Entonces, crear en nuestra sociedad, pues, que las personas seamos capaces de relacionarnos con normalidad y quitar el juicio, que yo creo que mucha parte de lo que ocurre es porque juzgamos lo que hace el otro. Y como no queremos que nos juzguen, nos encerramos claro. en nuestra parcela, ¿no? Sí, Pero eso bueno, es un sí tendríamos una trabajo. sociedad mejor. Eso es un trabajo que se hace siempre con los artistas, Mm, porque para que un artista exprese realmente quién es, tenemos que quitar, y yo normalmente lo intento también en las clases, quitar esa parte del juicio, ¿no? Juicio mío sobre mí, que a veces no tiene exacto, nada que ver con el juicio que tiene la gente sobre ti. Eso también es exacto. distinto. Ujú. Oye, y hemos mencionado toda la parte de los niveles, ¿no?, que hay de autismo. Sí. Cuéntame un poco cuáles son exactamente esos niveles y sobre todo qué tipo de ejercicio le vendrían bien a nivel de artes escénicas para cada nivel o hasta dónde Vale, podemos llegar, ¿no?, con cada nivel. vale. Bueno, actualmente el TEA está catalogado como un trastorno del neurodesarrollo. Nosotros tenemos varios manuales de clasificación. Uno es de la OMS y el otro es de la APA, de la Asociación de Psiquiatría Americana, que es el DSM. El DSM, bueno, pues ha habido muchos a lo largo de los años, igual que la CIE. La CIE se utiliza más en lo que es el ámbito hospitalario y el DSM más en el ámbito en el ámbito privado y de la investigación, más universitaria y todo, ¿no? Entonces, el que actualmente hay, en el caso de la CIE, es la CIE 10, si no recuerdo mal, no sé si ha salido la 11, pero ahí me pierdo yo un poco, pero sí el DSM-5, que es el que tenemos actualmente. Ahí el TEA, como te he comentado, tiene los tres componentes, la comunicación, más el aspecto social y los patrones o intereses restrictivos, perdón, restringidos, repetitivos. Ujú. Y hay tres niveles, el nivel 1, el 2 y el 3, de menos afectación en todo lo que es el ámbito de la autonomía y en la sociedad, hasta el ámbito, perdón, hasta la afectación más grave. Claro, dentro del TEA hablamos de que es un espectro, por lo tanto, hay personas eh, que a lo mejor tienen unas características tan leves que incluso pueden confundirse, ¿no?, con características más de persona, de personalidad, de forma de ser, ¿no? Porque claro, la normalidad, ¿dónde está? ¿Quién Esa no es se ha otra sentido, pregunta, esa es otra pregunta. quién no se ha sentido triste y con ganas de mandarlo todo a tomaviento? ¿Quién no ha sentido un ataque de euforia que no podía controlar y que le impedía hasta respirar? ¿Quién no ha sentido frustración? ¿Quién no ha tenido ganas de cuando alguien le ha contestado hacerle pum en la cabeza? Pues todo el mundo. El problema no está en que lo sintamos o no lo sintamos, no lo sintamos, ¿no? Es que a veces las palabras me ocurre mucho. A Sí, veces sí, las sí, sí. palabras pierden un poco la, no sé, me ocurre. ¿Y qué es lo que ocurre? Que es la intensidad y la frecuencia con la que sintamos esas emociones o ese sentimiento lo que nos aleja o nos acerca a la normalidad, ¿no? Entonces, claro, una persona, por ejemplo, tenemos pacientes que tienen síndrome de Asperger, que ya está catalogado dentro del TEA, en el nivel más alto, ¿no? El de mayor funcionalidad, por decirlo de alguna manera. Y son personas que les vendría muy bien el teatro porque tienen una gran capacidad para identificar en el otro. Una vez que aprenden, porque claro, en el TEA muchas veces los padres nos dicen, pero llegará a relacionarse con normalidad. Y tú le dices, mira, primero tenemos que trabajar de manera mecánica, como un robot. Vamos a practicar en la consulta una relación, un role-playing, y luego vamos a practicar en casa. Después de casa vamos a practicar con los titos, con los abuelos, con los primos. Luego vamos a intentar practicar con los amigos. Luego nos lo llevamos al ámbito escolar y cada vez vamos ampliando más
el ámbito de aplicación, de manera que intentamos que la terapia sea lo más ecológica posible. Es decir, llevamos lo que trabajamos a la vida diaria del paciente, ¿vale? ¿Qué es lo que ocurre? Que ellos aprenden. Lo que pasa es que, por ejemplo, en el síndrome de Asperger hay muchas personas que no quieren relacionarse, que lo eligen, no quieren, no les interesa relacionarse. Algunos, otros no, otros están deseando relacionarse, pero les cuesta porque no tienen herramientas. Entonces, el teatro a esas personas sí les vendría muy bien. Muy bien, ¿por qué? Porque tiene unas capacidades cognitivas, sobre todo a nivel lingüístico, muy desarrolladas. Y, por ejemplo, representar una obra de teatro sí les facilitaría a nivel social. Sí podrían llegar, creo yo, a aprenderse un texto y saber cuándo o adaptarse al ritmo de lo que hemos hablado anteriormente. Ahí sí, son personas además que estudian carreras muy complicadas, con lo cual sus niveles o su capacidad, sus capacidades de memoria son altas, sus capacidades para hacer razonamientos siempre dentro de su ámbito de interés es muy alta. Entonces, quizá el teatro sí podría potenciar muy mucho a este tipo de personas. A aquellos autistas, o perdón, aquellas personas con autismo que tienen niveles de lenguaje muy bajo, pues sí tendríamos que trabajar aspectos más visoperceptivos, donde creamos secuencias en las que fijamos estímulo-respuesta, por decirlo de alguna manera. Qué bien. Oye, y veo que tú además estás muy metida en esto porque te gusta y porque quieres investigar cada vez más, ¿no? De hecho, creo que estás haciendo también algo relacionado con tema de investigación sobre este tema, ¿verdad? Sí, no quiero dar mucha información porque No, todavía no, no, está no. en el aire, estamos manteniendo contactos con Ujú. universidades y con centros especializados y sí, queremos investigar pues, cómo se desarrolla o cómo podemos de alguna manera a través de la neuropsicología, uniéndolo a las artes, ver cómo evoluciona, cómo cambia el cerebro no solamente en su morfología o estructura, sino también en su funcionamiento. Oye, y Y ahí aparte estamos. entonces, aparte de Mercedes Ruiz, ¿qué otros profesionales en España están haciendo eso? ¿Has tenido conexión con alguno que también tiene la misma Bueno, inquietud? en ello estamos ahora mismo. Lo que pasa que, hombre, no quiero ahora mismo dar nombres porque no Ujú. es algo que esté asentado. En el Vale. momento en el que esté, vamos, Why Horizon Project lo va a proyectar y lo va a informar porque yo creo que puede ser algo, si sale todo bien, puede ser un proyecto muy bonito y lo que hemos dicho antes, ¿no? Que mejore nuestra sociedad. Pues Una sí, sociedad sin empatía, una sociedad sin amor, no es una buena no sociedad. sirve. ¿Y qué otras sociedades o países europeos o naciones que tú conozcas ya han implementado esto? Ya están haciendo un estudio, ya van un poco más avanzado que nosotros, que probablemente seguro que lo sabrá. Bueno, en el caso, por ejemplo, de los países escandinavos, ¿no? Ellos tienen Ujú. otra forma de enseñar. Hay, Ujú. bueno, no todos los coles, evidentemente, pero sí hay algunas líneas un poco más independientes en las que sí utilizan las artes desde chiquititos. Entonces sí comienzan por la pintura, por el baile desde muy pequeños y a lo mejor dejan el aprendizaje de la lectoescritura para los 9, los 10, los 11 años, ¿no? Cuando ya hay Ujú. una madurez cerebral que permite que esos aprendizajes pues sean mucho más rápidos, ¿no? Aquí, por ejemplo, en España y en otros países europeos, pues los niños tenemos desde primero de infantil, que son 3 años, hasta tercero de infantil, que son 5, y ya en tercero de infantil hay niños que salen leyendo con 5 años. O por lo menos conocen ya muchas letras y las dibujan y escriben sílabas. Entonces, claro, aquel que no entra o que no tiene ese desarrollo, pues claro, ya empiezan a presionar y presionan a las familias, pero no porque el profesorado quiera presionar, o sea, el profesorado tiene detrás un sistema que le está presionando para conseguir una serie de objetivos que quizá no son los adecuados a esa edad. Entonces, Ujú. bueno, yo lanzo ¿cómo se dice? Una De esto propuesta. a favor del profesorado porque tiene una tarea ardua y complicada y luego se pierde en muchos papeleos, ¿no? Muchos profesores que conozco, muchos orientadores que trabajan en cole dicen lo mismo, ¿no? Tenemos que perder tanto tiempo en el papeleo que no podemos enseñar lo que realmente importa. Sí. Entonces, No, y bueno, además es lo que te exigen también desde arriba. O sea que habrá personas que a lo mejor le gustaría enfocar la educación de otra forma, pero no te lo permiten. Es decir, al efectivamente. final tenemos que estar dentro de un marco jurídico que es el que hay.
son unas normas y eso es lo que hay que enseñar. Aunque a veces cada profesor, yo sé que al final en su aula intenta un poco, ¿no? Es su mundo e intenta hacerlo a su manera, pero cuesta, eso es Sí, cierto. Oye, ¿y qué tipo de profesionales te han inspirado a ti? Porque esto de las artes escénicas sabemos que es algo que siempre te ha gustado, por eso sí. luego nos contarás un poco más de tu pasado, vamos a, Bueno, a ahondar sí. un poco en eso, pero ¿qué tipo de profesionales te han inspirado de, oye, vamos a unir artes escénicas con neuropsicología o con autismo en este caso? Bueno, realmente la idea proviene de mi hermana, que es la fundadora de la ONG junto a Mar Mm, Calvo, ujú, y ella siempre vio que las artes podrían ayudar a su hijo, a mi sobrino, ujú, tengo un sobrino que tiene TEA. Entonces, ella lo llevaba a piano, lo llevaba a... Pero claro, no había profesionales especialistas para poder enseñar a este tipo de personas, ¿no? Claro, la ONG lo que hace es todas aquellas inquietudes que ella tenía, las ha plasmado y entonces ha buscado profesionales. Tú eres especialista, eres actor y profesor de teatro, has hecho danza y, y claro, el tener un especialista y contar con un equipo terapéutico es lo que hace que Why Horizon Project sea una ONG diferente, porque está intentando proyectar para un futuro una forma diferente de enseñar. Nosotros sí queremos meter las artes desde que los niños son chiquititos. Entonces proyectamos una escuela para el futuro, que es por lo que estamos peleando. A ver ujú. si los gobiernos nos echan cuenta y nos dan un cole, que es lo que queremos. Yo lo Vamos, suelto, vamos a yo lanzar lo también suelto. cómo nos escuchan. Mira, no sé si los gobiernos, pero cómo sé que aquí nos escuchan desde Perú, desde Chile, desde México. Tenemos muchísimos oyentes que están en todo el mundo. Espero que de verdad esta entrevista pueda ayudar a que se mueva algo, por lo menos alguien así medio influyente que escuche Sí, esto y diga, oye, es cierto. Yo me sí. acuerdo de Mercedes que decía en un podcast esto, a ver si lo hacemos. Un cole, por favor, un cole donde podamos tener una pequeña granja, donde podamos tener un huerto, donde tengamos unas clases preciosas, amplias, donde hacer teatro, hacer pintura, donde poder proyectar Y los yo sueños que cada uno tiene. estoy seguro, Mercedes, que además eso sería el principio de un nuevo tipo de escuela para Sí, todos, para no todo, solo para efectivamente. niños TEAS, es para todos, porque todos se crearían mucho mejor en otra forma de educación Sí, distinta. Es un efectivamente. proyecto pionero, lo sabemos, vamos a mencionar a tu hermana, que me ha dicho tu hermana, pero se llama Francis, y Sí, además le mandamos un beso para cuando vea la entrevista. la quiero mucho. Y oye, yo personalmente creo que todo lo que estás contando es muy interesante. Deberíamos estar horas y horas porque además hay muchas cosas que quizás son un poco más específicas, más técnicas y tampoco queremos aquí meternos Ujú. demasiado en tecnicismo, ¿no? Pero si alguien tiene una inquietud y le apetece leer algo sobre este Sí. tema, ¿tienes alguna bibliografía, algún tema, algún profesional que puedan buscar en internet y tal? Sí, están los profesionales que te he comentado antes y Sí. lo que puedo hacer es luego mandarte una relación para que lo puedas colgar y que puedan cliquear y buscar información de estos profesionales. A mí me gusta muchísimo Jessica Ujú, Phillips, además es una enamorada del flamenco, es una enamorada de España y para mí es una gran profesional. Y ujú. luego Amador me gustó también muchísimo por la naturalidad. Los dos son dos personas que transmiten una naturalidad y un amor por lo que hacen. Eh, yo recuerdo, por ejemplo, de Amador, que nos comentó que había estado en Cuba, donde habían estado trabajando la danza con personas con TEA, y que al cabo de los años él había conocido a un alumno y que al cabo de los años se lo encontró en un, si no recuerdo mal, se lo encontró en un auditorio y esa persona con TEA lo reconoció y fue a darle un abrazo. Entonces, a mí esa anécdota se me quedó grabada, porque él decía, si nos han dicho que las personas con autismo no expresan sus emociones, ¿qué está pasando aquí, no? Esta persona, a través de este tipo de aprendizaje, ha venido, se ha acordado de mí y ha querido abrazarme, ha querido transmitirme lo que sentía hacia mí y el reconocimiento. Entonces, bueno, son dos personas que a mí me han gustado mucho. A Jessica la sigo mucho, intento siempre estar al corriente de lo que hace y siempre que viene a España, pues bueno, en los congresos de neuropsicología ya la han invitado varias veces y la verdad es que intento seguirla porque me gusta mucho y sobre todo por un poco ver el origen, ¿no?
patrón interno, de ese ritmo que tenemos en nuestro interior y que si se lo podemos transmitir a ellos para que sean capaces de identificarlo, pues yo creo que nos puede ayudar también mucho en el reconocimiento emocional y en nuestras relaciones sociales. Yo añadiría al ritmo el oído. Es decir, que hay estudios además que lo dicen. O sea, un niño Sí, que no sabe nada de música pequeño es capaz de reconocer sí, un tono. El problema total. cuando, de hecho, cuando la gente dice, ay, esta persona no canta bien, es desafinado. No es que sea desafinado, es que todos, hay un porcentaje muy bajo de personas que realmente tienen problemas de oído, que es un Sí, problema ya ujú, que se puede tratar, pero la mayoría es una cuestión totalmente psicológica que perdemos a veces ese sentido, pero todos tenemos oído y todos mm. afinamos. Y eso es importante también entenderlo, no solo con el tema del ritmo. Vamos, como estamos llegando al final de la entrevista, vamos a entrar en la parte más peliaguda para ti de esta entrevista, porque ahora mis invitados se tienen que abrir. Esto es así. Esto es así porque estáis aquí para ofrecernos cosas muy buenas a nivel técnico, porque sois profesionales de vuestro campo, pero como Acción Escénica trabaja con las artes escénicas y el desarrollo personal, queremos saber un poco más de vosotros en ese sentido. Entonces, la primera pregunta que te voy a hacer, ya un poco así más peliaguda, es, yo sé que tú eres muy humilde, pero ¿cuál es tu objetivo de futuro? ¿Dónde ves que Mercedes Ruiz va a llegar y sobre todo qué es lo que le puede aportar a la neuropsicología en el futuro? Yo creo que la escuela. Yo me veo en la escuela y me quiero ver en ella. No me veo a nivel profesional como no. Yo quiero trabajar para mis niños y quiero crear una forma queremos crear una forma diferente de enseñanza, y queremos transmitir que el amor, que el ayudar a los demás, el quererte y ayudarte a ti mismo es la base de todo lo que somos como personas. Ahí es donde yo me veo en el futuro. Me parece precioso, porque es una muy buena manera de enfocar tu pasión al bien común, además. O sea que me parece... Y la otra pregunta, y ya esta es un poco la última, ¿qué te han aportado a ti? No hemos hablado mucho de tu experiencia teatrera, de tu No, experiencia no. en arte dramático, pero yo estoy seguro que lo tienes ahí, porque si no, no estarías haciendo todo lo que haces. ¿Qué te han aportado a ti las artes escénicas como Mercedes en tu vida personal? ¿Qué te han aportado? ¿Cómo se ha convertido Mercedes en esa persona que es hoy en día gracias a las artes escénicas? Pues, sobre todo, como te he comentado antes, me ayudó mucho a conocerme a mí misma y, y a saber que no sirvo para el arte dramático, porque sí, sí, soy una persona Qué bueno. bastante autoexigente. Entonces, en mis clases, cuando asistía a las clases de arte dramático, me veía tanto desde fuera que me limitaba muchísimo. Entonces, por mucho que uno tenga aptitudes, si no es capaz de no juzgarlas, pues es difícil poder llevarlo a la práctica. Entonces, no era capaz de interpretar sin verme desde fuera. Así que aprendí que era autoexigente y que esa autoexigencia la podría aplicar de otra manera. Y todos los días que termino la terapia con mis pacientes, con cada uno de ellos, pienso si lo he hecho bien, si realmente era lo que tenía que hacer, si realmente el paciente está evolucionando como quiero que evolucione o si me estoy equivocando. Y creo que Eso, ahí es donde me está sirviendo. ujú. Eso es de buena profesora. Eso deberían Bueno, hacerlo todos los profesores. es algo que Porque no puedo evitar y ha habido veces, y lo he hablado con algunos colegas a los que también les ha pasado, que incluso durmiendo, ¿no? Durmiendo, como no te quedas tranquila o tranquilo, pues durante el sueño estás resolviendo qué le ocurre a alguno de tus pacientes y se te ocurren soluciones y cuando te despiertas, lo he escrito en el móvil, ¿no? Hacer esto, esto y esto y esto esta tarde. Y yo creo que esa autoexigencia del arte dramático, ¿no? El verme expuesta, no me gusta exponerme a la gente, nunca me ha gustado. Sabes que hemos tardado mucho en hacer esta entrevista porque a mí me cuesta mucho exponerme, pues creo que la he canalizado a través de la neuro. no, y además, por eso no me importó esperar, porque sabía que era importante que la gente te conociese. Y yo sé que habrá mucha gente que irá a buscarte,
querrá ver un poco qué es lo que haces, porque lo que haces es maravilloso y yo sé que a mucha gente le va a interesar. Pues Y te aquí entiendo estamos. perfectamente cuando hablas de dormir y pensar, porque cuando tú realmente no estás trabajando, estás haciendo tu pasión, Mm. estás disfrutando. Y a mí me pasa lo mismo. Yo creo que soy famoso porque la gente me ve en bicicleta por la calle cantando, hablando, y me estarán diciendo, este está loco. No, no, no está loco. Lo que pasa es que a mí me apasiona todo lo que es mi profesión y estoy aprendiendo textos, estoy trabajando mis canciones y lo hago en cualquier momento. Claro. Y a veces también cuando me acuesto, estoy cansado de todo el día, pero me pongo a leer un libro sobre para seguir aprendiendo. No, no considero esto como un trabajo, sino como una pasión, igual que tú. Entonces, Y por eso, muchos eso, años. por muchos años, que dure mucho, que dure mucho. Mucho, mucho, mucho. Pues, oye, yo ya te voy a preguntar dónde la gente te puede encontrar, porque como todo el mundo va a estar encantado con esta entrevista y va a decir, uy, Mercedes, ¿quién es? Voy a buscarla, voy a buscarla. ¿En qué proyectos estás, aparte de White Horizons? ¿Qué estás haciendo? ¿Dónde te podemos encontrar? Cosas que se puedan decir, que sean Vale. públicas ya. Bueno, pues actualmente yo tengo mi centro privado, que es Ujú. el de neuropsicología. Bueno, lo pueden encontrar en la web neuropsicología clínica mr.com. De todas maneras, luego te mando toda Sí, la yo lo pondré información. todo. También estoy en Instagram, en Twitter, en Facebook y bueno, ahí suelo colgar a veces algunas cositas y antes me proyectaba mucho menos, hace muchos años no me proyectaba nada en las redes. Luego me proyecté un poquito y ahora pues estoy otra vez en fase de ermitaña. Pero bueno, no importa, estoy estudiando, estoy leyendo artículos y porque esta carrera no termina nunca, entonces siempre hay que estar actualizándose, pero sobre todo mi consulta y la ONG. Y si Dios quiere, o la luz considera que es lo que tiene que ser, pues comenzaremos un proyecto nuevo y ese sí ya lo publicaremos en las redes y será muy chulo Qué si Dios bien, quiere. qué bien. Me alegro mucho. Mercedes, muchísimas gracias porque ha sido una entrevista preciosa. Yo sé que mucha gente le habrá encantado escuchar esto y sobre todo le habrás abierto los ojos porque seguro que habrá muchas personas que a lo mejor tengan un pariente, un amigo, alguien con TEA y que digan, oye, pues yo no me había planteado esto o yo no pensaba esto y creo que estamos haciendo algo muy bonito y aunque cuesta, porque sabemos que cuesta, las cosas que cuestan al final son las que más satisfacción nos van a dar. Así que vamos a lanzar toda la fuerza del mundo, vamos a, Sí. a que todo salga bien. Muchísimas, muchísimas gracias por estar aquí conmigo hoy. Gracias a ti, de verdad, me lo he pasado genial, me ha gustado y me he sentido muy tranquila, de verdad, me ha Eso es lo gustado mucho. importante, para que hagas más entrevistas, para que hagan Sí. más, que ahora le coges tú el tranquillo. Vale, muchísimas gracias, de verdad, por ser un vehículo para que esto pueda llegar a muchas personas y les pueda ayudar en sus vidas. Muchísimas gracias, Cristian. Para eso estamos aquí también. Esa es otra función que tenemos aquí en el mundo, creo. Sí, Ayudar. Y con todo cierto, esto hay que aprovecharlo. Un totalmente. beso. Un abrazo fuerte. Chao. Chao. No te olvides de darle a me gusta, comentar y compartir mi canal para que más personas como tú puedan aprender sobre artes escénicas, comunicación y desarrollo personal. Si quieres profundizar más, no te olvides de visitar la web accionescénica.com, leer mi blog, ver mis vídeos y disfrutar de todo mi contenido y mis cursos. Muchísimas gracias como siempre por escucharme y recuerda, a expresar y a transmitir, que es vida. Hasta la próxima.